Hola, sean muy bienvenidos a mi nuevo curso de pastel creativo. Es una técnica que me encanta, es increíble, por eso estoy muy feliz de poder compartir con ustedes esta novedad de este curso, aunque muchísimos de ustedes me lo han pedido, por eso sé que les va a encantar a muchos de ustedes. El pastel, bueno, es una técnica increíble, ustedes van a concordar conmigo en que por razones obvias, sus ricos colores, su versatilidad y su fácil manejo nos encanta a todos los pintores, sin importar si somos principiantes o profesionales. Incluso el brillo que tiene el color del pastel que está oculto dentro de las cajas hasta que los descubrimos parece invitarnos a pintar. Muchas veces le he dicho a mis amigas que cuando voy a abrir una nueva caja de pastel se me acelera el corazón. Y ellas, por supuesto, se ríen de mí, pero es verdad. El brillo del color es increíble, es como abrir un tesoro. Por eso, bueno, estoy contenta de poder contarles acerca de este medio del pastel, que es un medio muy directo, que no plantea muchos problemas, pero como ustedes saben, toda buena obra tiene que ser producto de la reflexión y del conocimiento del medio derivado de la práctica, por supuesto. Por eso es que consideré muy importante hacer este curso para poder contarles todos los secretos que pueda acerca de esta increíble técnica. El pastel, sin duda que es una técnica muy gratificante y en muchos aspectos es ideal para los principiantes, pero también es muy importante saber que es una técnica complementaria, porque, bueno, se puede utilizar muy bien en técnicas mixtas con otras técnicas. Entonces, por ejemplo, un pintor a la acuarela puede fácilmente aprender a pintar el pastel para poder complementar su obra con el uso de los pasteles. Durante el curso les voy a mostrar inclusive cómo se puede utilizar la acuarela junto con el pastel, que es increíble esa técnica mixta. También lo mismo con el acrílico, se puede mezclar el pastel con el acrílico y también, por supuesto, puede ser la antesala del óleo, porque depende cómo nosotros tratamos la técnica del pastel, queda muy pictórico e inclusive se puede hacer empastes. Entonces podemos probar diferentes modelos, por ejemplo, mucho más rápidamente en pastel que luego podríamos llevar a obras más completas en el óleo. Es decir, que todos los pintores, no importa la técnica en la que nos especialicemos, nos vamos a beneficiar si aprendemos a pintar al pastel. De hecho, grandes artistas, genios de la pintura, trabajaban tanto al óleo, antes del siglo XX, tanto al óleo como al pastel, porque inclusive el pastel es un medio ideal para dibujar y bocetar, lo que complementa mucho la actividad de un artista. Y además, muchas de las técnicas de otras pinturas, como por ejemplo el óleo, acrílico, acuarela, témpera, se pueden aplicar al pastel y viceversa. Todo lo que aprendemos nosotros en el pastel lo podemos aplicar tanto al acrílico como al óleo como a la acuarela. Así que por eso es una técnica maravillosa que nos puede servir a todos los artistas sin importar nuestra preferencia del tipo de pintura a la que nos dediquemos. Por eso, bueno, voy a contarles algunos tips para que se entusiasmen, sobre todo los que no tienen mucha familiaridad con este medio, porque, bueno, primero les cuento que la palabra pastel, el nombre de la pintura al pastel, viene de la palabra pasta, porque se refiere directamente a que la barrita de pastel se fabrica como una pasta que se compone de pigmento. Por supuesto, depende de las marcas, varían los ingredientes, pero en general está compuesta por pigmento en polvo, que son los mismos para todas las pinturas. Recuerden que lo que varía es el aglutinante, es decir, con qué mezclo esos pigmentos en polvo va a resultar una determinada pintura. Y en el caso del pastel, por ejemplo,
Entonces, en su composición se fabrica como una pasta que tiene pigmento en polvo, agua, goma arábiga o goma de tragacanto, depende de la marca, que es como un aglutinante, como una cola, que hace que se cohesione el pigmento o las barritas que no se desgranen y se rompan en la mano. Y también suelen tener un relleno de creta o carbonato de calcio o blanco de zinc también, con lo que se logra que las barritas sean más o menos claras, o sea, los colores. Luego, bueno, hay que tener en cuenta que el pastel es el más directo, uno de los más directos de todos los procedimientos pictóricos, porque no requiere tiempo de secado, el tono del color aplicado es exactamente el mismo que el color de la barrita, entonces a veces hay diferencias entre marcas, pero se refieren únicamente a la dureza, que eso también se los voy a explicar en un video especialmente que van a recibir luego, donde les voy a contar cómo elegir sus gamas de colores y los pasteles en sí, cuáles son algunos secretos que tienen que tener en cuenta antes de ir a la artística. Bueno, también el pastel es maravilloso porque no necesita ninguna preparación anterior, ningún proceso previo antes de pintar, no necesita que se mezclen los colores, por eso hay gamas tan amplias de colores en las artísticas. Y en general se puede pintar sobre cualquier superficie, con excepción, por supuesto, de las que son demasiado satinadas o demasiado grasas, porque el color no se retiene lo suficiente, el pigmento en el soporte. Pero todo esto se los voy a explicar dentro del curso y también va a haber un video especial sobre soportes. Nosotros también podemos preparar nuestros propios soportes para pastel e inclusive nuestros pasteles. Todo esto lo van a aprender en este curso. Y también, bueno, hay que saber que el pastel es muy estable, no se rompe ni se craquela con el tiempo, no amarillea, no se oscurece, todo debido a que es uno de los medios que tiene en su composición una calidad de pigmento más puro. Por eso es también completamente opaco y cubriente y no deja transparentar ni el soporte ni los colores sobre los cuales se aplican. Esto se parece al óleo, por eso les decía antes que es una técnica que complementa el óleo pero a la perfección. Es más, me animaría a decir que hasta se enriquece un pintor que le gusta el óleo de aprender esta técnica del pastel también, como así las otras, por supuesto. Luego les cuento un poquito acerca de la historia del pastel, porque bueno, el pastel tiene su origen en lo que es el dibujo en realidad, porque comenzó con técnicas como el uso de la sanguina o la creta blanca, inclusive utilizados juntos, la sanguina y la creta blanca, por los artistas del Renacimiento, como por ejemplo Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Andrea del Sarto también, Rafael. Son todos pintores que utilizaron técnicas de sanguina, que es una tiza, sería como un pastel, pero tiene un color rojizo, como parecido al ladrillo, y la creta blanca sería como una tiza blanca. También se combina con el carbón, entonces se hace una técnica que se llama a los 3 crayones, que también se los voy a enseñar dentro del curso, porque a veces es una técnica ideal para comenzar y luego de familiarizarnos con esa técnica pasar al pastel propiamente dicho, incluir todos los colores que deseemos. También, bueno, en ese momento, por supuesto, de esta técnica que les menciono en el Renacimiento, no se llamaba pastel a la técnica. Y sobre todo, se hacía sobre papel blanco. Y los primeros adelantos en la técnica del pastel los debemos a retratistas franceses de finales del siglo XVII, que en este caso sí, ellos utilizaban ya una más amplia gama de colores, pero la particularidad en ese momento, en el siglo XVII, es que los pintores imitaban los acabados y la textura de la pintura al óleo.
porque eso era el medio rey, la pintura al óleo. Entonces, durante todo el siglo XVIII, la pintura al pastel fue ganando cada vez más prestigio y sobre todo entre los pintores que se dedicaban a los retratos, porque realizaban sus obras, por ejemplo, en formatos enormes y revitalizaron mucho el colorido y el virtuosismo con la pintura al óleo también. Por eso les digo que una técnica se influencia a la otra también. Y luego, bueno, en el tiempo de los impresionistas hay muchísimos grandes pintores como por ejemplo Mary Cassatt, Manet, pero sobre todo el pastelista por excelencia, el que todos conocemos, es la obra de Edgar Degas, con sus famosas bailarinas, sus pinturas de las mujeres en los toilettes, inclusive las mujeres trabajadoras, las que planchaban. Entonces, en el caso de estos pintores también le dieron un nuevo giro a la técnica de la pintura al pastel. Entonces, de esa forma, el pastel pasó a ser de una pintura tradicional que se basaba en imitar la pintura al óleo, pasó a ser una pintura moderna con los impresionistas. Y una forma de trabajar caracterizada por la libertad del trazo y de la mancha y por la disminución de tanto difuminado y fusiones de color se lo debemos justamente a Degas. En sus últimas obras, por ejemplo, el pastel de Degas se muestra en toda su pureza, porque en esas pinturas Degas no disimula el trazo del pastel, al contrario, lo potencia y obtiene sus tonos no solamente por la fusión, que es lo que todos pensamos que se realiza en el pastel, sino también por algo que se llama superposición, que es una de las técnicas que más se usan hoy en el pastel contemporáneo. Y luego, bueno, durante el siglo XX, la pintura al pastel también fue utilizada por algunos de los más grandes creadores como Picasso, Klee, Odilon Redon, por ejemplo. Entonces, aunque se suele circunscribir a obras de pequeño formato, algunos pintores utilizan el medio para sus grandes composiciones sobre tela, porque luego en el curso les voy a mostrar que también, bueno, si está adecuadamente preparada, es un soporte también idóneo para el pastel. En el siglo XX el pastel se caracterizó por su continua y profunda renovación de conceptos, actitudes y temáticas, y la gran diversidad de estilos, tendencias y tamaños también ayudó a que sea una técnica casi sin límites. Entonces, por ejemplo, en España tenemos un pintor genial que se llama Joaquín Mir, que también él era muy colorista. Entonces renovó mucho el pastel desde el punto de vista del juego expresivo del color. Y por ejemplo Paul Klee, que también fue un gran maestro del arte, él investigaba mucho la relación estrecha entre los colores, línea y forma. Es decir, que dentro del pastelismo moderno hay muchísimas tendencias y nuevas experiencias con soportes, inclusive hasta el momento insólitos, como fueron la tela, la arpillera, el cartón, y todo esto caracterizó el estilo de los diferentes artistas. Por eso es que nosotros en nuestra obra tenemos que buscar aprender lo más que podemos del oficio y luego practicarlo. A través de la práctica podemos encontrar que nuestra obra tenga riqueza de trazo, pureza de color, que en el pastel es muy importante, y que también sepamos complementarlo con recursos tanto pictóricos como lineales. Y esa es la base de este curso nuevo que me propongo, que está muy orientada al pastel blando, porque es el pastel preferido de la mayoría de los pintores, pero por supuesto que no voy a dejar de mostrarle las otras variantes de pastel que también hay. Así que, bueno, en los próximos videos ustedes van a recibir información sobre los materiales en sí, porque poder adquirir nuestros materiales de una forma apropiada es fundamental para el resultado que podamos obtener.
Así que por eso, si quieren, entonces repasen la historia del arte del pastel, miren pintores pastelistas, así se inspiran. Y luego, bueno, van a poder tener más conocimiento acerca de los materiales y van a estar listos con esto, inspirados para poder comenzar con esta técnica increíble que espero que les guste tanto como a mí me apasiona.